buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a una nueva transmisión de la Clínica Estela Maris, donde compartiremos información de utilidad para todos ustedes. En esta oportunidad y en el marco del Día Mundial del Cáncer de Próstata, que se celebra el 11 de junio, nuestro tema será Prevención del cáncer de próstata, formas de reducir el riesgo. Para ello, contamos con la presencia del doctor Carlos López Yacoma, urólogo de la Clínica Estela Maris, quien nos hablará del tema desde toda su experiencia. Bienvenido, doctor. Bien, muchas gracias, Cintia, y agradezco a todos los que nos acompañan en esta transmisión para hablar un tema muy importante sobre el cáncer de próstata. Lo primero que tenemos que conocer es que la próstata es una glándula que con los años va creciendo y en ese crecer puede existir un desbalance de equilibrio entre las células buenas y las células, digamos, malas o con potencial cancerígeno, y cuando ese equilibrio se rompe, se produce la neoplasia de próstata. Los varones tenemos 3 tipos de neoplasias muy comunes: próstata, colon y pulmones. Y la más frecuente es el cáncer de próstata. Es por eso que es importante conocer sobre lo que es el cáncer de próstata en esta glándula, porque se dicen muchas cosas y algunos son muchos mitos. Entonces, conociendo primero que el cáncer de próstata es uno de los cánceres más comunes, tenemos que saber que gran parte de los cánceres de próstata, por no decir la mayoría, no da síntomas. Y al no dar síntomas, asumimos una postura que no tenemos absolutamente nada. Y eso es un grave error. En los pacientes, cuando los veo en consulta y me dicen que no tienen ningún síntoma, que todo está muy bien y que han sido prácticamente empujados por su familia para los controles, les digo que tienen suerte porque no se encuentra en ese momento absolutamente nada, o lamentablemente en algunos casos podemos encontrar algo que sea sospechoso. Por lo tanto, el primer mensaje sería: si usted tiene más de 40 años, tiene antecedentes de familia con cáncer, sería bueno, aunque no tenga ningún síntoma, hacerse un chequeo. Por lo tanto, la ventaja que el cáncer de próstata se puede detectar tempranamente y de una forma bastante sencilla. Pero vamos a comenzar primero por los factores. ¿Qué puede producir un cáncer de próstata? Primero, el factor edad. A mayor edad, las células van teniendo ese desequilibrio que hablaba al principio, se van cansando por el paso de los años, si queremos hacer una analogía, y por eso que a mayor edad, mayor probabilidad. Entonces, si uno tiene más de 50, más de 60, más de 70, tenemos ya, solo por la edad, un riesgo de tener cáncer de próstata. Por otro lado, la raza. La raza es otro factor importante. En los estudios se ha visto que la raza de afrodescendientes tiene mayor probabilidad de tener cáncer de próstata. Entonces, nosotros estamos en un país multirracial donde en algún caso todos podemos tener parte de un gen afroamericano en este caso, y por eso no solamente necesitamos tener un color de piel oscuro para decir yo estoy libre o yo no estoy libre, porque los genes se transmiten. Los antecedentes familiares son importantes. Por ejemplo, abuelo con cáncer de próstata, padre con cáncer de próstata. Tenemos altas probabilidades de tener un gen que podamos tener nosotros también un cáncer de próstata. A partir de los 40 años, si tenemos ese antecedente de padres o abuelos con cáncer de próstata, debemos chequearnos aunque no tengamos ningún síntoma. Pero no solo es eso, también debemos analizar los antecedentes oncológicos de la familia, no solo de los padres o de los abuelos, sino de las madres
las tías y las abuelas, aquellas que han tenido cáncer a la mama o cáncer al seno, que puede ser de componente heredofamiliar, en el varón puede traducirse en un cáncer de próstata. Entonces, el hecho de decir, mi padre no tuvo, mi abuelo no tuvo, pero mi madre y mis tías sí, también es motivo de un factor genético. Existen factores genéticos muy importantes que ya son un poquito más complicados, los genes BRCA1 y BRCA2, pero eso ya es para una discusión científica. Pero lo que quiero decirles con esto es que hay componentes de factor hereditario muy importantes. Y si hacemos el diagnóstico a tiempo, las posibilidades de tener una mejor calidad de vida y posiblemente una curación son bastante altos. Ahora entramos a otra parte. Otros factores. ¿Cuáles son? La obesidad. La obesidad, por su síndrome metabólico, puede hacer una serie de cambios en las partículas oxidantes que lleven a una producción y velocidad de unos mecanismos que pueden hacer que se active el cáncer de próstata. También se ha asociado mucho el cigarro. Normalmente asociamos el cigarro a cáncer de pulmón, pero ya está bien estudiado que el cigarro puede producir cáncer pulmonar, pero no es el único. Ya está bien estudiado que también tiene un papel importante en el cáncer de vejiga y en el cáncer de próstata. Ahora con estos nuevos cambios que hay en relación a que ya yo no fumo, pero tengo estos cigarros electrónicos, es igual, no está todavía probado, pero en unos años tal vez se probará que pueda tener el mismo efecto deleterio que el cigarro común y corriente. Entonces, conociendo ya lo que es la glándula, lo que es el cáncer de próstata y cuáles son esos factores, podemos hablar un poco de prevención. Podrían poner los factores que ya los hablamos. Hemos visto que la raza, los antecedentes, la obesidad y el cigarro son papeles muy importantes. Entonces, en la prevención, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer? Primero, una dieta saludable. La dieta saludable implica comer de una forma adecuada nutricionalmente. Cuando uno le dice al paciente, debe usted comer bien, no es comer abundantemente, sino comer equilibradamente. Muchas personas no consumen muchas verduras, no consumen muchas frutas, y eso hace que ganemos peso. Eso hace que los factores de protección de las vitaminas de las frutas y verduras no actúen como deben actuar en los mecanismos de la apoptosis, que es el eliminar las células cancerígenas iniciales. Entonces, una dieta saludable implica una alimentación saludable, mantener un peso adecuado, el índice de masa corporal es muy importante y sobre todo cuando vamos avanzando en edad, también es muy importante mantener ese índice de masa corporal, no ganar mucho peso para tratar de quitar uno de los factores que puede hacer llevarnos a un cáncer de próstata. Y no solo de próstata, pero como esta charla solamente habla de próstata, vamos a centrarnos únicamente en la próstata. Segunda forma de prevención, hacer ejercicios. El ejercicio activa una serie de mecanismos dentro del organismo que ayuda a que podamos tener una mejor calidad de vida. Nuestra vida últimamente se ha vuelto muy sedentaria. Hay personas que para ir a comprar el pan a 2 cuadras de su casa agarran el carro y no caminan. Entonces es muy, muy importante hacer ejercicios. Y en la consulta, cuando uno habla con el paciente y le dice, debe usted hacer ejercicios, no es que el paciente tenga que ir a un gimnasio. El que puede hacerlo, el que tiene tiempo y el que desea hacerlo, está muy bien. Pero puede tranquilamente caminar 40 minutos diarios.
puede hacer autoterapias de ejercicios de, no sé, baile, footing, cualquier cosa que no demande algo, uno, costoso, y dos, que sea una obligación de tener que ir a determinado lugar. Por lo tanto, caminar, nadar, bailar y hacer ejercicio, mantenernos en movimiento permanente, usar lo menos posible el ascensor para subir y bajar escaleras, eso también es parte de una prevención. En el caso de la alimentación, las grasas saturadas son importantísimas. Eso no debe consumirse. Y es lo que más consumimos: frituras, alimentos altamente procesados, grasas saturadas. Eso va en contra de nuestro organismo. En relación a mantener el peso, también debemos tener nuestro control de colesterol, triglicéridos, que deben estar en sus límites adecuados. Y otra de las partes que debemos mantener nuestra salud de una manera buena es que nuestra presión arterial esté bien controlada. La presión arterial, si bien no da síntomas, pero debe ser bien controlada, y no se comete el error de decir estoy tomando medicación hace tantos años y ya no me vuelvo a controlar, porque puede variar. Hablando también de los ejercicios, cualquier bicicleta, no sé, cualquiera de los ejercicios que uno quisiera hacer es bueno, bonito y barato, y como prevención va bastante bien. Otro de los puntos para prevenir es dormir bien. Veo muchos pacientes que tienen dificultad para conciliar el sueño, que padecen de insomnio y están viendo televisión hasta las 1, 2 de la mañana, logran dormir a medias, se despiertan a las 4 y están con ese insomnio o ese dormir en poco tiempo, de mucho tiempo, de larga data, de muchos años. Eso no hace bien. El organismo necesita descansar, y descansar de una forma adecuada. Si usted no duerme bien, debe buscar la asesoría para que pueda encontrar el ritmo y pueda dormir bien. De lo contrario, parte de la prevención se está perdiendo. Entonces, en este caso, para prevenir, una buena alimentación, evitando todo aquello que pueda producirnos cambios como las grasas saturadas, los alimentos que contengan demasiados preservantes, las frituras en extremo, cigarros. 2, mantener el peso adecuado. Y uno va concatenado con el otro, porque si mantenemos una dieta adecuada, vamos a mantener un peso adecuado. Número 3, hacer ejercicios. Si llevamos una dieta balanceada, si hacemos o mantenemos nuestro peso de una manera equilibrada, adecuada, con un índice de masa corporal bueno, hacemos ejercicios, vamos a mantener también los puntos de programación, de prevención, mucho más importantes. Por otro lado, dormir bien es, como ya expliqué, el otro punto, y ya vamos acumulando prevención para evitar la presentación del cáncer de próstata. Sin embargo, no hay que olvidar que son puntos de prevención, pero no absolutos. Nos ayudan, nos mejoran, pero no son absolutos. Para tener un poquito más de esta presentación, yo he puesto en esta diapositiva que estamos viendo, digo, cáncer de próstata, y pongo una mesa. La mesa requiere, para estar bien equilibrada, de 4 patas. Se pierde una pata, la mesa no tiene equilibrio. Entonces, como está diagramado ahí, primero, buena alimentación, de lo que ya hemos hablado. Esa sería una pata de la mesa. Buena oxigenación sería la otra pata de la mesa, con los ejercicios. Buen sueño sería la otra pata de la mesa, para mantener y recuperar todo el cansancio y el desgaste del día. Y la cuarta pata, que es importantísima, y sobre todo ahora, después de haber pasado una etapa larga de una pandemia,
es mantener el equilibrio mental adecuado, mente positiva, relajados, pensamientos positivos. Como yo le digo en torno a jocoso a mis pacientes, hay que estar en modo zen, tranquilos, porque podemos tener todo, pero si nuestro temperamento, nuestra conducta es negativista, estamos permanentemente renegando, vemos las cosas todo, digamos, negativo, no vamos a tener un buen equilibrio y el estado emocional juega un papel muy importante en el estado inmunológico. Y como sabemos, muchos cánceres se manejan con el estado inmunológico de una manera adecuada. Entonces, teniendo ya esta visión de prevención, que es muy importante, que en suma, si la resumimos, es vive bien, vive tranquilo, pero chequéate. No hay síntomas, puedes tener un cáncer de próstata totalmente asintomático y crees que estás bien, pero si es detectado a tiempo, tiene solución. Entonces, ahora vamos a hablar sobre el diagnóstico del cáncer de próstata. El cáncer de próstata, cuando se detecta de forma temprana y está limitado a la glándula, tiene altísimas probabilidades de tener un tratamiento exitoso. Y como se resalta ahí, el cáncer de próstata en estadios tempranos no presenta síntomas. Con el paso de los años, la próstata va creciendo de forma natural y eso puede dar algún tipo de sintomatología obstructiva, irritativa, que paralelamente a ello puede ir acompañado de un cáncer de próstata también. Por lo tanto, ¿qué cosa sería lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es tener la conciencia de que nos puede dar una neoplasia a la próstata y no tener sintomatología. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es visitar al médico. ¿Y a qué médico van a visitar? No va a visitar al neurólogo, no va a visitar al cardiólogo. Si estamos hablando de la próstata, tiene que visitar al urólogo. Y el urólogo hará una evaluación de sus síntomas, si en caso los tiene, una evaluación de sus antecedentes, si en caso los tiene, de cómo está viviendo, si vive una vida sana, ordenada, si vive una vida saludable, y de ahí tenemos que pasar al examen de la próstata, que es el tacto rectal. Aquí pueden haber muchas controversias, malas informaciones que dicen que el tacto rectal ya no se usa porque existen análisis de sangre. Eso es totalmente falso. El tacto rectal mide o evaluamos el tamaño de la próstata, las características de la próstata, si la próstata tiene cierta irregularidad o no, si la próstata presenta algún tipo de dolor o no, si existe alguna dureza y si existe una simetría o no. Eso no lo da ni el antígeno prostático, ni la ecografía, ni la resonancia. Y es una cosa muy simple que se hace bastante rápido y que nos va a dar una información muy, muy alta. De ahí, luego del tacto rectal, vienen los análisis, que en este caso sería el antígeno prostático específico, que es el PSA. Es un análisis muy simple, es un análisis de sangre que en conjunto con el tacto rectal, más los antecedentes y la sintomatología en caso hubiera, nos va a dar una visión bastante importante para saber si existe la sospecha que podemos tener un cáncer de próstata o no. Les comento. Aproximadamente un 22% de pacientes con PSA normal tiene un cáncer de próstata. Y eso se puede detectar con el tacto rectal. Como también un tacto rectal que puede estar completamente normal, si su PSA está elevado, puede tener sospecha de cáncer de próstata. Por lo tanto, uno no excluye al otro. Se ayudan entre ellos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos la sospecha que puede existir un cáncer de próstata? Entonces, ahí, como escuchaba en la mañana un programa médico que decía, la única forma de determinar
si existe o no existe un cáncer de próstata es con la biopsia. Y en este caso hay que hacer una biopsia para saber si hay o no hay un cáncer de próstata. A la biopsia obviamente se le tiene un poco de temor o a veces puede quererse posponer, y en ese caso existe lo que se llama la resonancia magnética multiparamétrica de próstata, que va a decirnos, reafirmo la necesidad de hacer la biopsia, o puede decir, podemos esperar, sigamos observando. Entonces, si nuestra evaluación médica, nuestra evaluación clínica, los análisis dicen que hay que hacer una biopsia y esta se hace, ahí vamos a tener el descarte si tiene o no tiene neoplasia de próstata. Una vez hecho el diagnóstico, si tenemos cáncer de próstata, podría poner la siguiente diapositiva. Esto es una diapositiva que vamos a determinar no solamente si tenemos o no tenemos cáncer de próstata, sino qué tipo de cáncer de próstata tenemos. El gran problema de la próstata es que su neoplasia tiene diversas manifestaciones y diversos avances. Existen, siendo una neoplasia a la próstata, actúa como si fueran diferentes. Entonces, he podido más o menos comparar cuando se hace la biopsia, aparece unas siglas que dicen Gleason. El Gleason nos va a decir si su cáncer de próstata es avanzado, perdón, si es agresivo, es poco agresivo, medianamente agresivo. Entonces, se compara, por ejemplo, que decimos el cáncer de próstata puede ser un cáncer que avanza como el caracol, muy lento, muy despacio, casi sin hacer ruido, y puede tomar muchísimo tiempo en llegar a su destino. El otro tipo de cáncer puede ser un cáncer tipo tortuga, que va un poco más rápido que el caracol, lento, pero avanza. El otro cáncer que podemos encontrar es lo que se llama, o yo llamaría, la liebre, que va rapidísimo. Entonces, va a depender del tipo de cáncer de próstata que sea para plantear, en este caso, el tratamiento. En los cánceres que ahí podemos ver que actúan como si fuera caracol, va a haber un tratamiento. En los cánceres en los cuales van a actuar como si fuera una tortuga, va a haber otro tratamiento. Y en los cánceres que actúan como liebre, va a haber otra forma de tratarlos. Cada uno tiene el suyo y vamos a conversar un poco qué vamos a hacer. Ahora, es muy importante, sobre todo para los pacientes, qué pasa cuando es diagnosticado de cáncer de próstata. Lo primero, puede tener una variedad de sentimientos encontrados, como por ejemplo la incredulidad de creer que se tiene cáncer de próstata, que es en el comportamiento humano la negación. Puede haber mucho miedo porque no sabemos qué va a pasar. Puede haber una ira incontenible porque comenzar a cuestionar por qué a mí. Ansiedad que definitivamente produce, y en otros casos se puede llegar a la depresión importante, pero todo eso, cada persona al final va a encontrar su propia manera de afrontarlo. La mejor manera de afrontarlo después de ese shock inicial es tener compañía de la familia y los amigos. El acompañamiento en estos casos es importantísimo. Por otro lado, hay que conocer suficiente del caso, hay que conocer qué es el cáncer de próstata, porque lamentablemente en nuestra sociedad mucha gente habla y habla cosas que no son y crean mucha confusión. A veces yo entro en algunos blogs y lo que leo ahí realmente no es de la mejor forma que puede orientar a un paciente. Entonces, si quiere conocer lo suficiente, consulte con su médico, pídale bibliografía adecuada para que pueda usted conocer a qué se enfrenta y así tener un argumento científico de lo que va a hacer y a qué se va a enfrentar. Y en otros casos puede ponerse en contacto con
como sucede en algunas instituciones en el extranjero, con otros pacientes que están padeciendo lo mismo, que tienen su mismo padecimiento, ya un tiempo mayor, se han informado muy bien y le van a dar datos bastante buenos y también va a ser un acompañamiento. Y por último, si como prevención uno debe vivir sano, como parte del tratamiento, con mayor razón se debe vivir sano. Comer bien, dormir bien, oxigenarnos y mantener una actitud emocional adecuada. Entonces, ¿qué va a venir después cuando finalmente ya tenga el diagnóstico hecho? Vamos a entrar en el tratamiento, que podemos hablar un poquito. Primero, esto va a depender de cada caso. Como les expliqué, el cáncer de próstata tiene diferentes avances, como podría decirse, diferentes tipos de cánceres siendo casi lo mismo. Entonces, si tiene un cáncer de próstata que avanza como caracol, podemos tener dos opciones. Una de ellas es observar, lo que se llama la vigilancia activa. En otros países funciona muy bien, tiene muchos pros, porque no se hace nada, la persona sigue viviendo, pero hay la preocupación de tener un cáncer ahí que puede seguir avanzando y obviamente se tiene que hacer biopsias cada cierto tiempo para saber si sigue en ese estadio, en ese avance, o ha pasado a ser un poco más agresivo. Yo les comento que aquí en el país, por lo menos con mis pacientes, son pocos los que aceptan una vigilancia activa. Después existe lo que se llama la cirugía, que en este caso es una cirugía radical. Y es muy importante porque eso lo converso con mis pacientes y les digo, no es lo mismo operar una próstata por un problema de crecimiento obstructivo de la edad que operar una próstata por cáncer. Son dos tipos de cirugía completamente diferentes. Uno es una cirugía muy común, de fácil acceso, mientras que la otra es una cirugía un poco más complicada, más larga, y se tiene que extirpar la próstata por completo con las vesículas seminales y también hacer disección ganglionar. Para quienes optan por la cirugía, es una buena medida, se saca toda la próstata, pero hay personas que no quieren ser sometidos a cirugía porque obviamente toda cirugía tiene algún tipo de complicaciones. Y para eso está la radioterapia. La radioterapia da muy buenos resultados también. Obviamente tiene algunos efectos colaterales, pero también está dentro del armamento del médico urólogo para tratamiento del cáncer de próstata. Otro de los tratamientos es la braquiterapia. La braquiterapia es aplicar unas semillas dentro de la próstata, son semillas radioactivas que van a actuar matando a todas las células neoplásicas y llevando o intentando llevar a la curación. El otro tratamiento que tenemos es el tratamiento de bloqueo hormonal, que se da con inyecciones o se da con unas pastillas o la asociación de inyecciones y pastillas. Esto se da cuando el cáncer de próstata está un poco más avanzado, porque lo que también tenemos que hacer es, una vez diagnosticado el cáncer, estadiarlo, saber en qué grado estamos. Entonces, si estamos en grado 1, grado 2, las probabilidades de tener 10 años de sobrevida a esa neoplasia llega hasta el 85%. Es bastante. Si recibimos un tratamiento en un cáncer que está en estadio 3, las probabilidades de llegar a un 75% a 10 años con una evaluación constante y con un tratamiento permanente llega hasta los 70% también. Y en grado 4, ahora existen nuevos tratamientos que están prolongando un poco más
la vida de los pacientes, gracias a Dios, la ciencia está avanzando y nos está ofreciendo bastante. Entonces, ¿qué pasa si fracasa el tratamiento de bloqueo hormonal, que se llama el bloqueo androgénico total en estos casos? Puede existir la quimioterapia, que es una quimioterapia diferente a la que normalmente solemos conocer, que ayuda muchísimo a mejorar, a disminuir los niveles de antígeno prostático específico y a prolongar la sobrevida de los pacientes. Entonces, como verán, el cáncer de próstata, primero, no da síntomas. Segundo, es fácilmente detectable. Tercero, si se detecta a tiempo, tiene altísimas probabilidades de tener un tratamiento exitoso. Y en caso nos hayamos descuidado, el tratamiento médico, oncológico, que puede ser cirugía, radioterapia, braquiterapia, terapia hormonal o lo que fuera, tiene altos resultados de prolongar la vida con una buena calidad de vida también. Espero que esta pequeña charla les haya servido para poder entender que lo primordial es hacer un despistaje, vivir bien y acudir a centros reconocidos para poderles ofrecer la terapia adecuada en este caso. Por lo tanto, los invitamos a venir a la clínica para recibir un tratamiento y un diagnóstico altamente profesional y con mucha calidad. Muchas gracias, doctor López Yacoma, por su intervención. A continuación voy a leer algunas consultas que nos han estado haciendo durante la transmisión. Perfecto. Sí. Dice, ¿es posible diagnosticar la enfermedad solo con los análisis de sangre? No. Puede darnos una sospecha, pero falta, no. Definitivamente no. Análisis de sangre puede subir el PSA por diferentes causas y no necesariamente cáncer. Por eso expliqué muy bien que era importante análisis, evaluación médica y examen clínico. Ok, muy bien. Tenemos otra pregunta. ¿A partir de qué edad recomienda que los hombres se realicen las pruebas de detección de cáncer de próstata? Ya. Si tienen antecedentes de familiares directos con cáncer, si es de cáncer de próstata, con mayor razón a partir de los 40 años. Caso contrario, a partir de entre los 45 y 50 años es necesario, aunque no tengan ningún tipo de sintomatología. Otra pregunta, ¿el cáncer de próstata puede afectar a otros órganos? Cuando está avanzado, sí, porque acuérdense que el cáncer de cualquier órgano lanza lo que se llama las metástasis. Entonces, un cáncer de próstata grado 4 lanza metástasis a los huesos, puede lanzar metástasis al hígado, puede lanzar metástasis a los pulmones. Definitivamente, cuando está avanzado, sí. Ok, tenemos otra pregunta. ¿Hay actividades que no pueda realizar una persona que ha sido detectada con cáncer de próstata? Actividades en general podría hacer todo. Lo único que le diría, trate de evitar la alimentación no adecuada. O sea, pacientes que han sido detectados con cáncer de próstata, en algunos casos los envío a la nutricionista para que le dé una alimentación de la mejor forma adecuada. Los envío a que hagan mucha empatía con los amigos y con la familia, que vivan tranquilos, que duerman bien, que hagan la mesa, las 4 patas. Pero de ahí, todos los deportes que quieran, ningún problema. Ok, tenemos una pregunta adicional. Dice, ¿cuáles son los síntomas que puede presentar una persona que tiene cáncer de próstata avanzado? Avanzado, dificultad para orinar, levantarse en las noches a orinar, dolor en la zona pélvica, dolor en los huesos, en la columna, dolor en los brazos o en las piernas, si es que ya tiene metástasis a esos huesos, decaimiento, baja de peso. Esos son los síntomas que podría tener una persona con cáncer de próstata avanzada. Tenemos otra pregunta más. ¿Hay alguna relación del virus del papiloma humano y el cáncer de próstata?
No hay una relación directa. El virus del papiloma va con el cáncer al pene, pero a la próstata, por lo menos. Tenemos una última pregunta. Dice, ¿los tratamientos inmunológicos pueden ayudar a combatir el cáncer de próstata? Sí, los tratamientos inmunológicos ayudan mucho, pero son al final. La inmunoterapia científica se está manejando bastante bien ahora último, pero se da ya en etapas donde puede haber fracasado gran parte de los tratamientos iniciales. Okay. Muchas Pero la gracias. inmunología es Sí. importante, ¿eh? O sea, la parte inmunológica propia del paciente para rechazar o frenar el avance depende mucho. Y para eso, la mesa, las 4 patas. Muy bien, doctor. Muchas gracias, doctor López Yacoma, por resolver todas las dudas de nuestros pacientes. Gracias a ustedes, a las personas que han estado en esta conferencia, y espero que les haya servido de mucho. Gracias. Gracias. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos en esta transmisión del día de hoy. Recuerden que para más información pueden agendar una cita con nuestros especialistas ingresando a la web que está apareciendo en pantalla. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en una próxima oportunidad.